Dios me los bendiga, Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos nuevamente con ustedes. Gracias por sintonizarnos y obviamente gracias por abrirnos siempre las puertas de su casa. Aquí estamos una vez más para poder compartir una palabra de parte del Señor. Quiero que me pueda acompañar usted al primer libro de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, verso 26. Vamos a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando se reúnan, uno presente un salmo, otro una enseñanza, otro una revelación, otro hable en lenguas y otro interprete. Todo debe hacerse para fortalecer a la iglesia. Qué bueno, hermano, siempre tener la palabra del Señor a mano. Esa frase que Pablo le dice a la iglesia de Corinto: cuando ustedes se reúnan, ¿qué hay cuando os reunís? Y eso es lo que quiero enfocarme. ¿Qué hay cuando nosotros nos reunimos, nos congregamos? Y voy a tratar de desarrollarlo usted a manera de enseñanza para que podamos ver la bendición de congregarnos. Así que oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos que bendigas tu palabra en esta hora. Toma el control del ambiente para que podamos recibir ese mensaje del cielo y esa palabra que viene a nuestro corazón para animarnos y fortalecernos en todo este camino del evangelio. Toma el control. Bendice a los que están ahí en casita también, que por tu Espíritu Santo reciban toda la bendición del cielo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Cuando yo voy a buscar esa palabra, reunirme, congregarme, esa palabra es juntarse, es tener compañía con varias personas. Dice la Biblia que es cohabitar. Es, imagínese usted, estar en un lugar para poder compartir. Todo lo que nosotros hagamos y todo lo que vayamos a hacer cada vez que nos reunimos es para adorar al Señor. Estamos hablando de una bendición para congregarnos. Fíjese usted cómo tenemos ahí a las ovejitas hasta con mascarilla, ¿verdad? Porque estamos obviamente todavía tratando de ir avanzando en esta pandemia. Y gloria a Dios que ya vamos a ir saliendo de esto y que vamos saliendo y lo vamos declarando en el nombre de Cristo. Pero yo quiero mostrarle que también de manera presencial es muy importante que estemos, no solamente de manera virtual, sino que de manera presencial, que podamos extraer toda la riqueza. Y vamos a irnos a la Biblia, vamos a irnos a la palabra que nos enseña de podernos congregar, no solamente de manera virtual, aunque es hermoso. Pero recuerde que ya lo hemos enseñado, ¿verdad? Que cuando estamos de manera virtual solo están dos sentidos, la vista y el oído. Pero cuando estamos de manera presencial se activan los 5 sentidos. Tenemos todos los sentidos activos y recibimos una bendición al congregarnos. Vamos a ver el primer punto y quiero que me acompañe a Jeremías 23:3 en la Diego Ascunce. Oiga esto: yo mismo reuniré el remanente de mi rebaño de todos los países donde los he arrojado y los traeré de regreso a su hogar, y ellos serán fructíferos y se multiplicarán. Entonces voy a empezar a desarrollar con usted. Quiero que me acompañe. Yo sé que usted está en casita también, tal vez con una taza de café, qué sé yo, o la hora del almuerzo, la cena, no sé. Pero voy a poner el primer punto y le puse yo reunirse. ¿Qué hay cuando ustedes se reúnen? Entonces, el primer punto lo vamos a poner acá como reunirse. Y dice acá la Biblia que el reunirse es con buenas compañías, con buenas personas. Cuando yo empiezo a buscar la palabra reunirse, y no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo, empiezo a encontrar que dice la Biblia que Dios nos va a reunir. O sea que Él no solamente va a estar de una manera virtual, como lo llamamos ahora, o que va a estar el Señor siempre desde el cielo viendo a sus hijos. No, Él nos va a reunir y Él nos va
a visitar con su presencia. El versículo que estamos leyendo es muy interesante. Jeremías 23:3. Yo mismo, dice el Señor, los voy a reunir yo mismo. ¿Quién es el que hace que vengamos a la congregación? ¿Quién es el que hace que vengamos a buscar su presencia? El mismo el Señor. Y dice: el remanente de mi rebaño, todos los países donde los he arrojado, y los traeré de regreso a su hogar. Yo sé que todavía hay personas, hermanitos, que me están oyendo, que tal vez pertenecen a otra iglesia, qué sé yo, o tal vez de nuestra congregación. Si tú me estás oyendo, hermano o hermana, y no has regresado a tu rebaño, no has regresado a tu redil, yo te voy a regalar Jeremías 23:3, porque dice el Señor: yo te voy a hacer congregar en tu hogar. El rebaño, el cual nos ha dado el Señor, esta casa, esta congregación, es tu hogar. Si tú perteneces a este ministerio, este es tu hogar, esta es tu casa. Tienes que reunirse, tienen que reunirse, dice el Señor, y estar congregados, tener una buena compañía. El reunir es juntar las cosas para poderlas coleccionar. Imagínese usted qué interesante. Pero el Señor dice que cuando hay una buena compañía existen varias cosas. Hay frutos y hay multiplicación. Entonces, usted que está en casita, hoy estamos en enseñanza, ¿verdad? ¿Qué hay entonces cuando uno se reúne? Hay frutos. Los frutos del Espíritu se empiezan a manifestar. Hay frutos y, dijimos, y multiplicación. Entonces, mire qué importante. Estamos hablando de la bendición de reunirnos. Estamos hablando de la bendición de congregarse, de congregarnos. Entonces, hay frutos y hay multiplicación cuando nos reunimos con buenas compañías. Obviamente, aquel pasaje también es interesante, que las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Hay buenas costumbres, hay buenas compañías. ¿Dónde lo vas a hacer? En el rebaño del Señor. Dice que Él nos va a traer al hogar, a su hogar. El hogar ya lo hemos visto en otros temas, en temas familiares más que todo, que el hogar es donde yo puedo obtener calor y poder avanzar en mi vida y poder recibir cariño, aprecio de personas. No solo el calor de estar en una fogata, porque eso significa hogar, sino el calor humano que necesito. La manera presencial, la manera de reunirme, de congregarme, de venir a la casa del Señor, es que yo voy a poder dar frutos y multiplicarme. Eso dice la Biblia. El permanecer en comunión con otros que tienen el mismo espíritu me ayudarán a poderme desarrollar. Es importante que nosotros entendamos, hermano, cómo a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar que el Señor está procurando reunir a su pueblo, congregar a su pueblo. Porque dice que algunos hermanos se van, algunos dice ahí que son dispersos, se empiezan a dispersar. Pero Dios quiere, hermano, ver a su pueblo congregado. Por eso es que a nosotros nos llama que somos ovejas de su prado. Esto es hermoso porque podemos encontrar que en el Señor tenemos el mejor pastor de los pastores, Cristo Jesús. Vamos a avanzar un poquito más. La primera bendición de congregarnos es reunirnos. Qué bendición el podernos reunir, que ya tenemos nuestra congregación, hermano, inoculada. Tenemos el 98% del rebaño de Ebenecer Osana inoculado, inmunidad de rebaño ya la tenemos. Qué lindo eso. Qué lindo eso. Mire qué otra bendición hay. Váyase conmigo al Salmo Primera de Corintios 16:7. Primera de Corintios 16:7, Reina Valera actualizada. Aquel mismo día, por primera vez, David ordenó cantar este salmo de acción de gracias a Jehová por medio de Asaf y sus hermanos. Recuerde que estoy tratando de desarrollar el primer versículo que leíamos, que es 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Qué hay cuando ustedes se congregan? Alguno dice, ¿tiene salmo? Entonces vamos a ver la siguiente bendición que nosotros tenemos cuando nos congregamos. Tiene que haber salmos. Y cuando entramos a este punto del salmo, hermano, aquí entramos a algo bien hermoso, porque el salmo es recitar, fíjese usted, adoración al Señor. Cantarlo
un poema acompañado con música. Cuando ponemos música a la alabanza, cuando le ponemos música a la adoración, qué cosa más hermosa, porque es más fácil poder, hermano, entrar en la presencia del Señor. Entonces, lo que hacemos como una bendición de congregarnos es que entonamos salmos, y esto es lo que Dios quiere, alabar juntos. Aquí estamos entrando ya a algo muy hermoso. Ya vimos acá que reunirnos en compañía producimos frutos, nos multiplicamos. Pero vimos que Dios dice, los quiero traer al hogar. Pero interesante, en el hogar tenemos que alabar juntos todo. El hogar es donde se enciende la fogata. Y mire usted, cuando estamos congregados, todos somos como tizones encendidos. Pero hermano, cuando llega un tizón que no está muy encendido, pero entra esa fogata donde todos estamos alabando con gozo, con alegría, con nuestras palmas, hermano, ese tizón que viene, hermano, como queriéndose apagar, al entrar a ese fuego, comienza a tener también el mismo fuego que tienen los demás. Por eso, hermano, mire, dicen que la soledad es mala compañía, hermano. Es mejor venir a la casa del Señor. Así que yo te estoy motivando hoy, hermano. Mira, yo no quería tal vez preparar esto, sino que quería tal vez preparar otra cosa, pero Dios puso en mi corazón esto. Y yo sé que más de alguno Dios les está hablando. Dios quiere que entones salmos juntamente con tus hermanos. El versículo que estoy leyendo acá dice que David ordenó cantar el salmo de acción de gracia. Usted va a buscar más adelante qué salmo está hablando aquí en Primera de Crónicas, ¿verdad? Pero mire usted, dice, se lo dio a Asaf. Instituyó a Asaf como director de canto y empezó, hermano, Asaf a cantar con todos sus hermanos. Ahora, lo interesante de esto es que no va a poder haber ministración si nosotros primero no estamos juntos. Tiene que haber una administración al cuerpo de Cristo cuando estamos en unidad. Hay una administración al cuerpo de Cristo cuando nos unimos con un mismo propósito. ¿Qué propósito? ¿Qué propósito? Pues el propósito de alabar al Señor. El Salmo nos habla de que vamos a poder con nuestros labios expresarle al Señor. Fíjense que por lo menos 4 elementos debe de tener el Salmo. Una de las primeras cosas es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Alabar al Señor es cantar, hermano, los hechos, las cosas que Dios hizo. Adorar es decirle lo que Él es. Pero debe de haber en el Salmo debemos de recordar lo que Él ha hecho. Las cosas, los milagros, sanidades que nos ha dado el Señor. ¿Qué otro elemento debe tener el Salmo? El Salmo debe de contarle a otros, por medio de su alabanza, contarle a otros lo que ha sucedido. O sea que también puede haber como un canto de testimonio. Eso es el Salmo. ¿Qué más tiene? El tercer elemento, mostrar la gloria de Dios. Cuando cantamos, ¿verdad? Echó a la mar los carros del faraón. Estoy contándole a otros esa gloria, ese poder de Dios, que así como derrotó a aquellos egipcios, va a derrotar a nuestros enemigos. Porque Dios lo que quería era que le hiciéramos fiesta. Mire qué lindo, hermano, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, lo sacó para que le hiciera fiesta, para que su iglesia se congregara, para que su iglesia se reuniera. Y el cuarto elemento que debe tener el Salmo es ofrendar nuestro ser, ofrendarle al Señor el tiempo. Ese es el Salmo, que yo deje de hacer otras cosas para dedicarme a darle alabanza en unidad. Mire que David está ordenando a Asaf para que él pueda dirigir un coro con sus hermanos. Está diciéndole, vas a enseñarles a cantar. Y tal vez, hermano, perdóneme, diga ahí en casita, no me molesto, pastor, pero discúlpeme, ¿habían escuela de música aquí? A saber cómo cantaban. ¿Habrá primera, segunda y tercera ahí? A saber, yo creo que no. No existía ese tipo de cosas. Los instrumentos que habían eran otros. Pero la intención era alabar al Señor. Mire, todo el que puede hablar puede cantar. ¿Quién es el único que no puede cantar? El mudo. No puede cantar porque no puede hablar. Pero en el nombre de Cristo esas bocas que han estado mudas se van a abrir para empezar a darle alabanza al Señor. Tu alabanza y adoración debe ser hecha solamente a nuestro Creador. Solamente Él es digno. Solo Él es digno de alabar. Quiere decir
que cuando yo adoro al Señor, cuando yo le canto el salmo al Señor, tiene que haber una verdadera acción de gracias. Todo lo que tienen que expresar mis labios es acción de gracias. Yo sé que usted me dirá, pastor, ¿cómo voy a agradecer si todavía estoy pasando situaciones difíciles? Dele gracias al Señor porque está con vida todavía. Las misericordias del Señor son nuevas todas las mañanas. Entonces usted que está conmigo aquí, acción de gracias. No se debe de quitar esa palabra del diccionario. Esa es la primera palabra del diccionario del cristiano. Gracias, gratitud, acción de gracia. Ojo con esto, acción de gracia. Es que no solamente con sus labios, sino que con sus palmas. ¿Se recuerda el salmo? Pueblos todos, batid las manos. Entonces, no solamente es con nuestros labios, la acción de gracia es con nuestras manos, con nuestros pies, con todo nuestro ser, para que le podamos entregar alabanza al Señor. Ok, vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué hay cuando reunís? Alguno tiene salmo, alguno tiene enseñanza. Entonces, cuando nos congregamos y nos reunimos, tenemos que absorber enseñanza. Váyase conmigo a Mateo 4:23, la versión pechita. Oiga esto. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. Ok, aquí estamos entrando un poquito más en el tema. Quiere decir que la enseñanza es un punto primordial cuando nos congregamos. La enseñanza, hermanos, debe de basarse en los principios divinos. No puedo basar una enseñanza en pensamientos humanos. No puedo basar una enseñanza divina hermano, en escritos humanos. Por eso es que dice allí la Biblia que Jesús iba por las sinagogas, que proclamaba el evangelio. Recuerde, hermano, que lo que utilizaban en aquellos entonces los israelitas eran los pergaminos, eran aquellos escritos de los profetas, la Torá, los 5 libros del Pentateuco, los libros poéticos, los salmos, los proverbios. Pero voy a avanzar con usted acá. ¿Qué debe de haber o qué bendición tengo cuando me congrego? Una, me reúno, puedo ver a mis hermanos en buena compañía. 2, puedo cantarle salmos al Señor. Y la número 3 sería algo tan importante. Hay mucha gente, hermano, que no valora la enseñanza. Fíjense que hay gente, hermano, que llega a la iglesia, pero no quiere oír la enseñanza. Le gusta la canción, le gusta la alabanza, la adoración, y no está malo. Pero cuando llega el punto de la palabra, la gente, hermano, fíjense que es cuando se empieza a dormir la gente. Porque como ha estado cantando, ha estado moviéndose, llega la enseñanza, hermano, y se duerme la gente. No, mire, es una bendición y la Biblia lo está dejando acá. La enseñanza debe de basarse en principios divinos. Yo no puedo venir a pretender enseñar principios humanos. Específicamente tienen que haber principios divinos. Toda la enseñanza, cuando nos congregamos, debe de tener ese aditamento. Ahora, ¿qué va a provocar esa enseñanza? Esa enseñanza es traer la palabra de Dios, y la enseñanza tiene un poder, porque la enseñanza es cuando se instruye, cuando se adoctrina a la gente, cuando se equipa a la persona. Mire que la enseñanza es importante. Cuando hay un método de instrucción, cuando Cristo nos ha dejado, hermano, enseñar primero, obviamente, los principios básicos del evangelio, la fe, el creer, el arrepentirse, que hayan frutos del Espíritu, que es las manifestaciones de los dones. Todo esto era como una enseñanza. Hay que enseñar estos principios. Perdone que redunde con la palabra enseñanza, pero es que tenemos que trasladarle al pueblo. Y Cristo se dedicaba a proclamar ese evangelio del reino. Y mire usted qué provocaba la enseñanza. Provocaba sanidad de la enfermedad, quitaba las dolencias, porque una cosa es tener dolores y otra cosa es estar enfermo. Y la gente, hermano, solamente tiene un dolor en el cuerpo y dice estoy enfermo. No, usted tiene un dolor. El dolor también se sana.
y la enfermedad también se sana. La sanidad es para enfermedades y dolencias. Entonces quiere decir que la enseñanza produce sanidad. Eso es lo que estoy viendo acá. Jesús predicaba en las sinagogas de cada uno de estos hombres. Fíjese usted, yo le he contado en otras ocasiones cómo funcionaban las sinagogas. Las sinagogas, hermanos, se componían de grupos de 10 familias. Cada 10 familias había una sinagoga. No eran, hermanos, grandes templos. No, imagínense usted, póngale usted que cada familia tenía 5 integrantes. Por 10, estamos hablando de 50 personas, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí andaba ese número. Se reunían de 50 en 50. Póngale usted que hasta 100 personas era lo máximo que llegaban a una sinagoga. Porque lo que querían era captarle la atención a las personas, enseñarles, trasladarles el mensaje del reino. Y dice la Biblia que Cristo proclamaba el evangelio. Entonces, como la enseñanza obviamente se basa en los principios bíblicos, produce salud. Pero mire, no solamente la salud del cuerpo, sino produce salud en el alma y produce salud en el espíritu. Fíjese usted, yo le contaba, creo que a los hermanos le he contado en algunas ocasiones, cuando una persona me llamó que venía un endemoniado, que iba a traer un endemoniado a la iglesia para que oráramos por él, y yo no quería orar por él. Creo que le he contado. ¿Y qué pasó? Yo le dije a la persona, tráigalo acá y vemos después cómo hacemos, ¿verdad? Pero hermano, yo estaba más miedoso que otra cosa. Y lo que sucedió es que aquella persona que vino con esa situación, en medio de la alabanza, hermano, fue libre. En medio de la alabanza hubo una salud en su alma, fue liberado, los demonios se fueron. Cuando empezamos a predicar, esa persona recibió la palabra y al final me buscaron para hablar, hermano, y decirle, mire, pastor, este hombre o esta mujer ya fue sano. Dios lo ayudó, Dios lo libró. Entonces, por eso es, mire lo que estamos hablando, la bendición de congregarnos, la bendición de venir a la casa del Señor a proclamar sus grandezas. Cuando sabes apreciar la enseñanza que se te traslada o que se te ha trasladado, tú mismo serás testigo del efecto de cambio. Cuando se te empieza a trasladar una enseñanza y tú aprecias esa enseñanza, tú mismo vas a experimentar el efecto de cambio que trae esa palabra. Por eso es que el tema, hermano, a mí me gusta mucho eso de la bendición de congregarnos. Qué bendición es ver a los hermanos de nuevo. Qué bendición es ver, hermano, que estás con salud. Qué bueno verte. Que a pesar de todo esto que ha pasado, nos podemos declarar que hemos sobrevivido al desierto. Que hemos pasado al otro lado, hermano, del río Jordán y hemos llegado a la conquista, hemos llegado a nuestra Canaán. Y dice la Biblia que así como Dios, hermano, rescató a Noé, lo rescató de aquellas aguas turbulentas para hacerlo pregonero de justicia. Entonces necesitamos congregarnos de manera presencial y poder trasladar, hermano, el mensaje vivo de Cristo. Avanzamos un poquito más, ya estamos en el medio del tema. ¿Qué hay cuando reunís? Alguno tiene un salmo, alguno tiene enseñanza, alguno tiene revelación. Mire lo que dice Gálatas 2:2. Cuando nos reunimos y cuando nos congregamos, deben de haber estas bendiciones. Mire la revelación, Gálatas 2:2 en la versión de las Américas. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Este es un pasaje muy interesante porque Pablo se mueve por una revelación. Oiga esto, Pablo se mueve porque Dios, hermano, le dio una revelación importante del cielo. Él tal vez no quería hacerlo, pero por esa causa lo hace. Y como estamos hablando, ¿qué hay cuando se reúnen? Entonces Pablo lo que hizo fue congregarlos, llamarlos. Y dice que les presentó el evangelio que él estaba predicando
a los gentiles. Dice que reunió a algunos de los ancianos, dice ahí, ¿verdad? Los reunió en privado. Aquellos que tenían un gran cargo o un cargo de alta estima dentro de la congregación, porque estamos hablando de la bendición de congregarnos. Entonces Pablo se reúne con ellos. Y una vez que se reúne con ellos, hermano, él empieza, y mire qué terrible eso, se descubre la verdad. La revelación es que se descubre la verdad. Recuerde que la iglesia comenzaba en estos momentos. No había mucha revelación porque era muy pobre la revelación. Pero Pablo empieza a compartir. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se comparte la revelación? Se comparte cuando nos congregamos. Cuando nos congregamos. Entonces, usted que va conmigo aquí, vamos al punto número 4. ¿Qué hay cuando reunís? Alguno tiene revelación. Y esto es importante, hermano, cuando se invita a un predicador, cuando se invita un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro. Tiene que haber algún tipo de estas manifestaciones, porque hemos estado siendo llamados a descubrir la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad me hará libre. Entonces, ¿cómo descubro la verdad? Por medio de la revelación. Esa palabra revelación viene de aquel griego apocalipsis o apocalipto. Y cuando voy a buscar esto y cuando voy a estudiar esto, el único que puede darme esa revelación es Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis, cuando Juan está escribiendo revelaciones, ¿verdad? Dice Juan, yo recibí esto porque Dios envió a su ángel para dármelo a mí y que yo se lo trasladara al pueblo. Y el pueblo se lo traslade a todos aquellos que no han oído el mensaje de salvación. Pablo está hablando aquí de un punto muy importante, porque se les había quitado el velo de la ignorancia espiritual. Y eso sucedió, hermano, porque al Señor le plujo bendecirnos. No estábamos en los planes del Señor, pero mire usted, cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Eso que estaba diciendo, que se estaba quitando el velo para que pudiéramos entrar a la presencia de Dios los gentiles. Y también que se quitaba aquel velo de la ignorancia espiritual. El velo, hermano, que nos estaba cegando para no poder ver todas las bendiciones que teníamos enfrente. Entonces, Pablo es llamado a ese ministerio. Pero Pablo, ¿cómo lo llamaron? Pues obviamente, hermano, tuvo que Dios aparecérsele en revelaciones. Y tuvo que, hermanos, saber, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Hermano, perdóneme, pero Pablo tenía un discipulado de tú a tú con Cristo. Y dice en 1 Corintios 11 que Pablo recibió la administración de la Santa Cena por revelación de Jesucristo, directamente, sin intermediarios. No se lo enseñaron los otros apóstoles. Y me imagino que cuando está escribiendo esto en Gálatas, Pablo está explicando cómo también en privado, dice, les explicó a los que tenían una buena reputación, en buena compañía. Por eso estamos hablando de la bendición de congregarnos, de reunirnos con buenas compañías, para que haya fruto, para que haya multiplicación, para que hayan salmos, que alabemos y demos con acciones de gracia a nuestro Señor, que se comparta la enseñanza, principios bíblicos, porque producen sanidad y salud, no solo al cuerpo, sino que al alma. Y la revelación es que se nos empieza a abrir la verdad. Entonces se nos quita el velo de la ignorancia. Pablo estaba, hermano, imagínense usted, Pablo estaba tan emocionado predicando este evangelio, porque él estaba viendo que, hermano, funciona. Y mire, el mismo evangelio que se nos ha delegado por muchas décadas, por muchos siglos, es el mismo evangelio que predicaban los apóstoles del principio. Es una enseñanza, hermano, que trae vida porque trae principios divinos. Se manifiesta en sanidad, se manifiesta en salud. Los muertos resucitan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos saltan. Es un evangelio, hermano. Por eso es que se nos ha quitado ese velo, porque ahora lo que estaba oculto se ha manifestado. Se ha manifestado lo que estaba
escondido. Entonces podemos gozar ahora de esto. Empieza Pablo y traslada también lo mismo que él recibió, porque esta es una sinergia, un conocimiento que se le traslada a otro. Y dice la Biblia que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos, hermano. Aquí no es, hermano, de que vamos a empezar a cobrar la entrada porque traemos una nueva revelación. Vamos a cobrar la entrada, vamos a pagar para... No, dice que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Cuántas Biblias tiene usted ahora en su celular? Y yo le aseguro que usted no ha gastado un 5, nada más que ha comprado tal vez el celular, ¿verdad? O paga servicio de internet. Pero usted puede descargar, por lo menos yo tengo hasta 130 Biblias ahí gratuitas en mi celular. Y bendecimos a aquellos hombres que se han dedicado a trasladar esta revelación de la palabra, que tenemos el alcance. ¿Cuántas versiones de la Biblia, hermano, tenemos? Podemos decir que se nos ha quitado el velo. Se nos ha quitado el velo de la ignorancia. Sembrando la verdad, se marchita el error. Entonces, aquí la revelación es descubrir la verdad para marchitar. Que me gusta esa palabra, ¿verdad? Marchitar el error. Necesitamos la revelación, porque cuando yo empiezo a ver la verdad, todos aquellos errores que cometíamos empiezan a marchitarse. La verdad, hermano, es Cristo, porque dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, mire qué lindo cómo estamos desarrollando esto. Ya tenemos 4 puntos: reunirse, hay salmos, hay enseñanza, hay revelación. ¿Qué más hay cuando nos reunimos? Alguno tiene lenguas, dice la Biblia. Entonces vayamos al punto número 5. Hechos 2:4. Vamos a leer la Biblia al día. Váyanse conmigo ahí. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, oiga, en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ok, ¿está conmigo todavía? Váyase conmigo acá. Vamos, usted que está con su libreta en casita, ¿verdad? Tal vez con un chocolate, qué sé yo, ahí, o una tacita de café. Vamos a ver esto. ¿Qué hay cuando nos congregamos? Mire, hermano, si usted solo habla lenguas en su casa, se edifica a usted mismo. Pero cuando hay lenguas, cuando nos congregamos, se manifiesta un don que se llama diversos géneros de lengua. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay lenguas. Entonces dice acá que esa manifestación, cuando nos congregamos, me está hablando de una llenura, ¿verdad? Una llenura espiritual. Mire, espiritual. Hay una llenura espiritual. Cuando una persona empieza a hablar lenguas, es que se desborda. Dice la Biblia que hay ríos en el interior que salpican para vida eterna. Entonces, cuando empieza a manifestarse el Espíritu Santo, empieza a fluir, y hermano, no lo puedes contener. Empieza tu lengua, hermano, a pronunciar palabras que no conoces por el Espíritu. No estoy hablando de jerigonzas, como dicen algunos por ahí. O tal vez aquella mala enseñanza de vamos a orar para que usted reciba el Espíritu Santo. Repita, alabanza, 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 alabanza. Y empieza uno a repetir, y de repente se le trabó la lengua. Y le dicen a uno, ahí está el Espíritu Santo. No, se te trabó la lengua. No. Cuando el Espíritu Santo te llena, no lo vas a poder contener. Vas a desbordarte. Vas a tener esa llenura. Es más, hasta dormido puedes estar. Y si el Espíritu te quiere llenar en ese momento, te llena, y dormido puedes hablar lenguas. Es más, yo tengo testimonios de eso, hemos oído testimonios. Cómo el Señor ha llenado, hermano, a las personas y se manifiestan las lenguas, hasta dormido. Y la persona se despierta hablando lenguas. Mire qué lindo esto, hermano. Porque estuvo de alguna manera en el fogón espiritual llamado congregación, llamado iglesia, donde te reúnes y recibes toda la bendición. Mira hasta cuánto vamos ahorita, llevamos 5 cosas. Hay lenguas, hay manifestación de lengua. Tuvo que haberte enseñado a alguien,
tuvo que haberte trasladado a alguien esto también. Porque fíjese que la Biblia dice que cuando Cristo resucitó, estuvo 40 días con los apóstoles. Y dice que les dijo, vayan a esperar la promesa, súbanse allá al aposento alto, ahí en Jerusalén, y esperen la promesa. Y el Señor les dijo, reúnanse ahí. Eran 500. Estésen reunidos ahí. Interesante, por eso voy al punto, la bendición de congregarnos. Porque el Señor les dijo, váyase cada uno a sus casas, y ahí en sus casas les va a caer la bendición. Mire cómo comenzó la iglesia al principio. No fue así. El Señor les dijo, métanse todos en una sola casa, en una iglesia. Congréguense ahí unidos. Y mire cómo comienza el capítulo 2 de Hechos. Dice, estando todos en el mismo espíritu, unidos, sopló un viento recio que llenó toda la casa. Y todos los que estaban ahí, dice, empezaron a hablar en otras lenguas. Dicen que había como llamas de fuego sobre sus cabezas. Quiere decir, hermano, la bendición presencial. Cuando has alcanzado la llenura del Espíritu, empezará el fluir en otras lenguas en tu interior. Hermano, es cuando no lo puedes sostener. Es que te ha inundado el Señor. Estás inundado de la presencia. Estás en el río del Espíritu. Entonces, usted que me está acompañando acá y que el tiempo también nos está avanzando, le vamos a poner acá inundado, ¿verdad? Inundado del Espíritu. El Espíritu Santo, hermano, dice que el Señor lo dejó como el otro consolador. El Espíritu Santo nos consuela. Cuando usted y yo estamos llenos de la presencia del Señor, cuando usted y yo estamos llenos, hay consuelo. Una persona desconsolada es que no tiene llenura del Espíritu. Necesita la llenura del Espíritu. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, te invitamos de manera presencial. Congreguémonos. Qué bueno es. Mire usted cómo dice el Salmo 133. Porque estamos hablando, alguno tiene salmo. Mire lo que es el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces estamos hablando de esa bendición que tenemos que traer a la casa. El hablar en lenguas es aquel don espiritual. Significa que hablamos en otras palabras o hablamos en un idioma que nosotros mismos no sabemos. Pero todo esto debe ser con el fin de poder edificar a otros. Ok, vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué más hay cuando nos reunís? Hay salmos, enseñanza, revelación, lenguas. Y fíjense que esa versión dice, alguno interpreta. Entonces yo a este punto 6 le puse dones. Así que váyase conmigo a 1 Timoteo 4:14 en la versión Prat. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía. Oiga, con imposición de las manos del presbiterio. Está escribiéndole Pablo a Timoteo. Entonces, voy a avanzar un poquito más porque esto está hermoso, ¿verdad? Qué bendición cuando nos congregamos. ¿Cómo le trasladaron el don a Timoteo? De manera virtual. Mire, hermano, perdone. Yo no quiero que usted me vaya a decir, pastor, entonces lo virtual. No, si también hay. Si la Biblia dice que cosas más grandes de las que el Señor hizo vamos a hacer nosotros. Sí hay bendición en lo virtual. Pero vea esto conmigo. ¿Cómo se manifestaron estos dones? Fíjese usted que tuvo que moverse, los apóstoles tenían que moverse para poder ir a ministrar y imponer manos de manera presencial, hermano. Mire esto. ¿De qué estamos hablando aquí? De que todos los dones, y lo hablamos un poquito, ¿verdad? Con los hermanos de alabanza también. Todos los dones que tenemos es con el fin de edificar. Ok, aquí vamos a ver, creo que aquí lo puedo componer. Edificar a otros. Edificar a otros.
Todos los talentos que tenemos, todos los dones son regalos. Los dones son regalos. Todos aquellos dones y regalos que tenemos es con el fin de edificar a otro. Puede ser que toques el piano, puede ser que toques la guitarra, el bajo, que toques la percusión, la batería, que cantes, qué sé yo, que toques el violín, que toques la trompeta, que toques el sax, qué sé yo, qué instrumento, el trombón. Todo lo que vayas a hacer, dice la Biblia, debe de ser para edificar a otros. El punto acá es que hay cuando te reúnes, hay dones. Alguno tiene interpretación de las lenguas que alguien habló estando en presencia de otro. Porque si tú estás solo en casita orando y hablas lenguas, te vas a edificar a ti, nada más. Pero si estás reunido, estás congregado con otro y hay manifestaciones de lenguas y Dios va a poder mandar un mensaje especial, tiene que haber dones, tiene que haber interpretación. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don. Hay un don que está en ti, que no lo descuides, dice la Biblia. Ese don con imposición de manos. Hermanos, miren, ahí no hay distanciamiento, ahí hay acercamiento social. Lo que pasa es que el enemigo ha querido tergiversar todo esto, hermano, y alejarnos. Ya no nos podemos ni abrazar. Y la Biblia nos habla que eso significa Habacuc, ¿verdad? El que abraza. Mire usted qué lindo esto, el que abraza. Así que es importante que lo entendamos, porque el único que puede darnos la bendición de estar en familia es el Espíritu Santo. Nunca los dones espirituales son para amenazar y mucho menos ministrar miedo. Son para edificar, exhortar y consolar. Le voy a mostrar una versión en 1 Corintios 14:3. Esta versión la encuentro en el Eastword. Esta versión es la CST-IBS. Oiga esta versión. 1 Corintios 14:3. Oiga lo que dice esta versión. Dice la Biblia: en cambio, el que profetiza habla a sus semejantes y se dirige a personas que, escuchando sus palabras, son edificadas espiritualmente, exhortadas y animadas. Yo sé que su Biblia dice, los que profetizan a los demás para edificar, exhortar y consolar. Pero mire cómo dice esta versión. Usted está profetizando, Dios lo está utilizando con un don, con la ciencia, con la sabiduría, con alguna interpretación de lenguas, qué sé yo. Entonces los dones son para edificar a otros. No es para amedrentar, no es para amenazar a alguien. Oh, hermano, yo una vez tuve que llamarle la atención a una persona en la iglesia, porque estaba diciendo, dice el Señor que no te voy a perdonar aunque te revuelques como gusano. Hermano, yo tuve que llamar a ese, decirle, no hombre, ¿qué pasa? Si la palabra de profecía no viene para amedrentar ni amenazar a nadie. Tal vez pudiera decirle que si vamos al Antiguo Testamento, cuando el ministerio profético estaba en el Antiguo Testamento, tal vez era un poco legalista, qué sé yo, o fuerte. Podemos decirlo porque Jesucristo dijo desde los profetas hasta Juan. La ley llega hasta Juan el Bautista. Entonces Cristo derrama la sangre en la cruz y abre el paréntesis llamado gracia. Entonces ya la profecía ya no viene como antes. Ya la profecía no amedrenta, ya la profecía no amenaza, sino que ahora, ¿qué es lo que hace la profecía? Edifica, consuela y exhorta. Me han estado mandando en estos tiempos, usted sabe que nos acercamos a las elecciones y todas esas cosas que hay. Y me mandan, hermano, videos y me dicen, pastor, ¿será de Dios esto? Es que si te da temor, no es de Dios, hermano. La profecía, los dones del Espíritu no ministran miedo. El miedo lo ministran los hijos del maligno. La Biblia dice que cuando estaba Adán y Eva en el huerto y Adán encontró que él estaba desnudo, dice que el Señor le preguntó, ¿dónde estás, Adán? Y le dijo, estoy escondido porque tuve miedo y me escondí. ¿Quién le ministró miedo? El pecado. Una de las ministraciones, hermano, del engaño, del maligno, es el miedo. No te dejes ministrar miedo. Los dones del Espíritu, hermano, traen edificación, traen exhortación y palabras de ánimo. Si el Señor te va a dar tal vez alguna regañada, está bien, pero exhortar no es regañar.
Pero si dice la Biblia, si el Señor provoca la herida, Él también va a poner el bálsamo. Tal vez te va a señalar una área que está defectuosa, pero te va a dar la salida. Pero no te va a dejar, hermano, con la herida. Te la va a sanar también. Dios te va a curar. Por eso es importante que entendamos esto. Nunca los dones espirituales amenazan. Nunca los dones espirituales ministran miedo. Mire usted, son cualidades del Espíritu. Son cualidades divinas. Dios está interesado en que nosotros podamos alcanzar todos los beneficios de congregarnos. Hermano, ¿quién va a querer congregarse para venir a escuchar palabras amenazantes? ¿Quién va a querer congregarse para venir a escuchar ministraciones de miedo? Si lo que menos necesitamos es eso. Necesitamos una palabra confortante. Entonces usted que está en casita conmigo, vamos apuntando acá, ¿verdad? Los dones traen una palabra confortante, ¿verdad? Es importante que vayamos entendiendo esto, hermano. No dejes que nadie te ministre miedo. Nadie te ministre amenaza. Eso no es de Dios, hermano. Dios siempre va a ministrar. Otra cosa importante, la profecía no sirve para guiar a las personas. La profecía es para confirmar lo que Dios ya te habló a ti. Para eso son los dones. Ok, voy finalizando. Tal vez me ayuden con el piano, por favor. Termino. ¿Qué más dijimos? En esta versión que estábamos leyendo de 1 Corintios, dice que todo debe hacerse para fortalecer a la iglesia. En otras versiones dice para edificar, pero me gustó esa palabra fortalecer. Entonces vamos a buscar Efesios capítulo 6, verso 10. Oiga lo que dice la traducción del lenguaje actual. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Verso 11. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, mire la bendición de congregarnos. Vengo a recibir fortaleza. Vengo a recibir edificación. Por eso esa palabra es el sinónimo, ¿verdad? Entonces, fortaleza es cuando me vengo a equipar. ¿A dónde, hermano? En la congregación. Estamos hablando de los beneficios de congregarnos. Entonces, mire usted, la fortaleza, yo le puse acá, hermano, que es la facultad de resistir. ¿Por qué le puse facultad de resistir? Me gustó mucho esta administración. ¿Sabe por qué? Porque el que no tiene fuerzas, el que no ha recibido esa administración, el que no ha recibido la bendición de la fortaleza, va a venir los vientos huracanados, van a venir las tempestades y no vas a resistir. Necesitas tener el calor, el apoyo, la ayuda que tú mismo pidas. Si no te llama nadie, pues llama tú. Eso dice Santiago. Si alguno de ustedes está enfermo, llame. No, pastor, es que yo me he alejado porque nadie me llama. ¿Y por qué no llamas tú? Qué interesante. No, pastor, es que yo soy oveja y me tienen que venir a buscar. Ay, hermano. Ya hemos visto eso en otras enseñanzas. Hay cosas que se pierden de la iglesia. El pastor las va a traer. Cristo te está hablando. Eso es irte a traer. Tal vez ahora, como estamos virtual, pues ahora recíbelo de manera virtual. Porque ahí sí somos buenos para decir, yo lo quiero de manera presencial. Pues bueno, ahora Dios te dice, de la misma manera, Dios te quiere presencial en su rebaño. La moneda que se pierde también dentro del rebaño. Son otras cosas que se pierden. Pero el hijo que se va tiene que regresar solo. Recibe fortaleza. Tal vez la facultad de resistir los embates del clima te han hecho débil. Hoy te está hablando el Señor y te está mandando esta bendición. Necesitas reunirte, necesitas congregarte. El Espíritu nos da la capacidad
de mantenernos en pie, de sostenernos y de sobrellevar penalidades. Y lo podemos hacer también con otros. Hay otros hermanos que dicen: sopórtense unos a otros. Yo le diría hoy: prestémonos soporte unos con otros, hermano, ayudémonos. Pero si tú te alejas del rebaño, no vas a poder. Si tú te alejas de la fogata espiritual, ese tizón se va a apagar. Necesita estar ahí, congregado, para poder estar alumbrado, para poder estar, hermano, ardiendo. Fíjese que yo estoy finalizando. Perdóneme, hermano. Yo le voy a poner aquí, perdóneme, hermano, arder en el espíritu. Necesitamos esto, arder en el espíritu. No podemos estar, hermano, echándole la culpa a un líder espiritual. Va a venir el Señor y la salvación es personal. Y va a preguntar al Señor: ¿qué hiciste con el talento que te di? Porque todos tenemos talentos. ¿Qué hiciste? Te congregaste porque ese talento era para que se lo compartieras con otros. Una sola golondrina no hace verano. Necesitamos congregarnos. Entre más nos unimos, más fuertes somos. Cordón de 3 dobleces no se rompe con facilidad. El gran poder de Cristo nos da la fuerza necesaria. Yo quiero finalizar, yo quiero hacer una pequeña conclusión. Usted me conoce, usted que está ahí en casita, los que nos miran por el Facebook, por el YouTube, los que nos escuchan por el Spotify. Hablé de la bendición de congregarse, de la bendición de congregarnos, de lo que nosotros tenemos cuando yo busco del Señor, la bendición de congregarse. Número 1, vemos que primero tenemos esa facultad de reunirnos, de estar en buena compañía. Ese es el punto número 1. Cuando yo, hermano, estoy buscando esa reunión con las personas que Dios me ha dicho, dice la Biblia que yo voy a producir frutos y va a haber multiplicación. Dice que el mismo Señor, eso lo dice en el versículo de Jeremías 23:3, nos va a llamar de todas las naciones y nos va a traer a su casa, a su hogar, la iglesia, para que nos congreguemos y tengamos frutos de multiplicación. Número 2, ¿qué hay? Algunos tienen salmo, dice Pablo, cuando se reúnen. El salmo es que cantemos alabanzas al Señor, poemas cantados. Obviamente cantar de lo que Dios ha hecho en nosotros, y que ese canto también sirva para animarnos. Eso es el salmo. Y dice la Biblia que el salmo tiene que hacerse juntos, alabar juntos, que tengamos acciones de gracias juntos, que los demás puedan escuchar el testimonio de las cosas grandes y poderosas que Dios ha hecho contigo. Número 3, algunos tienen enseñanza. Mire usted qué importante la enseñanza en las congregaciones. No solamente de venir a escuchar una predicación que te anime, también necesitas equiparte, necesitas tener armas. Y la enseñanza son aquellos principios divinos que te fueron trasladados. Dice que esa palabra, cuando Cristo la hablaba, dice, él trasladaba el evangelio del reino en la sinagoga. Dice que había sanidad para los enfermos y las dolencias. Quiere decir que esa enseñanza produce salud. Mire qué lindo. Número 4, dice, ¿alguno tiene revelación? Cuando escuchamos eso, el versículo que escogimos aquí es interesante, porque es aquel versículo que Pablo escoge. Y Pablo dice en Gálatas 2:2, subí por una revelación y empecé a compartir. Dice que empezó a llamar a los ancianos, a los que tenían un alto nivel en la congregación, para que se pudiera compartir lo que Pablo estaba haciendo, de predicarles el evangelio a aquellos que no les estaba siendo predicado. Dice Pablo, yo fui llamado a los gentiles, le fue revelado, se le descubrió la verdad, se le quitó el velo. Qué interesante. Sembrando la verdad se marchita el error, y entonces recibió bendición. No solo Pablo, la iglesia. Y se congregaban, dice, todos los días, dice, por las casas y en el templo. Mire qué importante esto. Número 5, hay lenguas. ¿Qué lenguas? Hay diferentes
hay diferentes géneros de lenguas. Hay lenguas humanas, hay lenguas espirituales. Mire usted qué interesante, porque las lenguas dice que es cuando tú tienes llenura espiritual. Es cuando estás inundado del Espíritu. Lo que podemos encontrar aquí es que dice que cuando ellos estaban reunidos en el capítulo 2 de los Hechos, se les repartieron las lenguas. ¿Cómo estaban ellos? Juntos, unánimes. Eran 500, pero los que fueron llenos solo fueron 120, porque los 500 estaban congregados, pero no estaban en unidad. Entonces es importante que también tengamos unidad. Número 6, dones. Hay dones. Hay interpretación de esas manifestaciones, del don de ciencia, del don de sabiduría. Hay dones, hay milagros, hay fe. Los dones sirven para edificar a otros. Los dones, hermanos, son una palabra confortante. No son palabras amenazantes ni palabras de miedo. Son palabras de ánimo, de exhortación. Son palabras, hermano, de edificación. Para eso son los dones del Espíritu. No dejemos que nadie nos ministre esto. Nunca los dones van a servir para guiar. Sirven para confirmar. Para confirmar. Número 7. Y finalizamos acá. Fortaleza. Recibimos fortaleza. Una de las bendiciones al congregarnos. La fortaleza es aquella facultad que tenemos para resistir los embates. Todos hemos sido tratados, todos hemos pasado por el mismo proceso, pero necesitamos la administración de la fortaleza. Necesitamos arder en el Espíritu. Estos son las bendiciones de congregarse. Yo quiero, ahí donde estás, en casa, que inclines tu rostro y hacemos una pequeña oración, porque Dios es el único que puede ayudarnos a poder entender la palabra, la bendición de congregar. Nos reunimos, mire la bendición, nos reunimos, hay salmos, hay enseñanza, hay revelación, hay lenguas, hay dones y fortaleza. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por permitirnos nuevamente compartir tu buena y bendita palabra. Oramos primeramente por nuestra nación, oramos por Honduras, Señor, para que siempre esté abierta esa puerta de podernos reunir. Señor, es necesario que estemos ardiendo en el Espíritu. Oramos por todos aquellos que no han entregado su vida en tus manos todavía. Te pedimos que manifiestes tu poder y tu gloria sobre ellos. Que venga tu Espíritu Santo y con lazos de amor vengan a los pies de Cristo. También por aquellos que necesitan reconciliarse, que se apartaron del camino, que se apartaron de la congregación. Señor, que esa bendición nos alcance. También oramos por ellos, por nuestros familiares, por nuestros primos, por vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, qué sé yo, por todos ellos. Señor, sabemos que estamos en los días finales, en los tiempos finales. Oramos para que por tu Espíritu Santo se manifieste la gracia y el don de tu Espíritu. Oramos por toda la iglesia, por el ministerio Ebenecer Osana aquí en Honduras. Señor, oramos por todo el ministerio que nos has dado aquí en Tegucigalpa. Que todas las áreas de servicio sigan creciendo y sigan desarrollándose para la gloria de tu nombre. Te pedimos que nos ministres con paz, con gozo, con amor, con sabiduría, y que sigamos creciendo. Bendice cada una de las promociones de corderitos, de mayordomía, que la pandemia no nos ha impedido, pero ahí estamos, Señor, predicando tu palabra. Seguimos en todo tiempo y nos seguimos multiplicando. La iglesia sigue caminando. Ayúdanos para seguirnos desarrollando. Bendice todas las actividades que realizamos en el ministerio. Bendice las ofrendas, los diezmos, las aportaciones que tu iglesia trae a esta casa. Oramos por los que están en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales, en las clínicas, Señor, en las Clipper, en el seguro social, en el materno infantil, qué sé yo, en los hospitales que estén, sea tu mano mandando esos ángeles poderosos para que puedan ser rescatados y sanados. Que todo el sistema respiratorio de ellos vuelva a su estado normal. Oramos por los médicos, por los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, por todos aquellos que día con día salen de su casa para ir a buscar el alimento, que los libres de todo contagio en el nombre de Cristo. Te damos gracias por permitirnos predicar tu palabra antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga poderosamente.